Bienvenidos benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, a la misericordia, a la paciencia, al amor, a la luz y al reinado de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que inmerecidamente por haber creído nos hizo aceptos en el amado, participándonos de todas estas riquezas que necesitamos mientras estemos en este cuerpo humano para mantenernos firmes, para mantenernos en batalla, para mantenernos con vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo antes de abrir esta bendita boca, como nos es necesario, darle las gracias a Dios y pedirle y rogarle que nos abra el tercer cielo, que descienda su maná en esta hora, que Dios me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que esta bendita palabra llegue como una espada de doble filo a tocar los corazones de carne, los corazones sensibles, y que podamos discernir la anchura, la profundidad, la altura del amor, del camino y de la sabiduría de Dios, para que podamos estar algún día en la vida eterna. También le he pedido a Dios, bendito hermano, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar del mundo donde Dios permita llegar a esta bendita enseñanza. Así me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para continuar con la enseñanza número 88 del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 17. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 17. Bendito pueblo de Dios, a los que van dando un seguimiento. Ayer vimos y estamos viendo proféticamente que muchos son los llamados y pocos regresan a darle gloria a Dios. Pocos regresan a pagar la deuda que tenemos, no con la carne, sino con Dios. Los que fuimos limpiados, los que teníamos lepra, los que estábamos muertos, los que estábamos en el mundo, los que estábamos enfermos. Y recordemos, en aquel entonces, que todavía no estaba la apostasía, si de 10 que nos pone ejemplo, que es simbólico, 1 regresó a darle gloria, estamos hablando de un 10%. Recuerde, muchos son los que entran por la puerta ancha. Usted cree a Dios, porque hoy Satanás y todos sus ministros que están disfrazados de ángel de luz, que se jactan de ser representantes de Dios, dicen que hay un avivamiento, dicen que hay muchos cristianos, dicen que estamos en un pleno auge. Cuando la Biblia dice, hallará fe el Hijo de Dios cuando venga, cuando Dios nos habla que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, una de las señales sería la apostasía, sería que la iglesia, que todos los que apostataran de la fe. Y estamos en estos tiempos donde la bendita palabra nos predica la verdad. Y recuerde, este es un libro profético. Así, bendito hermano y bendita hermana, en el Evangelio, capítulo 17 de San Lucas, versículo 17, cuando llegó este leproso que fue limpiado a postrarse en rostro sobre la tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9? ¿Dónde están? En el maldito mundo, en las concupiscencias de la carne, los que rechazaron la cruz, los que quisieron servir a dos señores, los que no consagraron su vida,
los que no tomaron de la copa y respetaron el pacto de Cristo Jesús. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué la mayoría no quiere? ¿Por qué la mayoría regresa para atrás de los que fuimos llamados? Porque cuando vienen a escuchar que fueron comprados a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, para morir al mundo, para dejar todo, para dejar los ídolos y toda la vida y familiares y todo, y consagrar mi vida a Cristo Jesús, dicen, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y se van a buscar congregaciones del diablo disfrazados de luz para que les rasquen el oído y para que los engañen. Así, bendito hermano y bendita hermana, es el reino de los cielos. Aquí está la verdad. Ahora, dice en el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y ya le dije también que profetiza. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque los samaritanos no eran los de la circuncisión. Y recordemos que el primer pueblo, fariseos, escribas, saduceos, la mayoría no creyó. Pero que recordemos que la bendita palabra nos enseña en Corintios que Dios vino por uno que no era su pueblo, vino a injertar a ramas que no éramos las ramas originales, y así lo dice, para causar celo al primer pueblo. Ya vimos la parábola del hijo pródigo, como el hijo mayor, cuando el hijo menor fue perdonado, como el hijo mayor se enojó y se molestó. Así, bendito hermano y bendita hermana, primeramente es eso que le estaba hablando a los fariseos, pero también profetiza todos los tiempos. También profetiza estos tiempos. Porque yo le concuerdo con la Biblia. ¿Qué dijo Cristo? Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque pocos son los que entran por ella, porque muchos, 9, son los que entran por la puerta ancha. Y ahí se refiere a todos. Y así está profetizado, un remanente muy pequeño. Y yo siempre aprovecho para decirle y para profundizarle, bendito hermano y bendita hermana, no nada más en estos tiempos. Claro que en estos tiempos proféticamente está peor que hace 2000 años, que hace 1900 años, que hace 1800 años. En el cristianismo está peor. Pero desde que Dios principió su obra con los seres humanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido un remanente muy pequeño de los que tienen conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento, en el primer pacto, siempre han sido muy pocos, empezando con Adán y Eva, que traicionaron a Dios, empezando con toda la descendencia de Set y la descendencia de Caín. ¿Cómo se unieron en yugo de su igual con la descendencia de Caín? ¿Cómo hallaron hermosas a las mujeres y a la descendencia de Caín? ¿Y cómo transgredieron la ley de Dios y pecaron? Y se quedó solamente, hubo 10 patriarcas en todo ese tiempo. El último fue Noé, cuando ya todos habían pecado y solamente 8 se salvaron en el diluvio y todos perecieron. Dios rehizo al hombre, como después del diluvio se empezó a poblar nuevamente y se empezaron a multiplicar y vino el primer poderoso, el primer rey llamado Nimrod, como llevó a la gente a un valle, les quitó el pacto del arco y el pacto de multiplicarse y fructificar, y levantaron una torre que llegase hasta la cúspide del cielo, como Dios bajó y confundió la lengua de ellos cuando estaban construyendo la torre de Babel, cómo se fue cada uno con sus dioses y sus ídolos, y cómo Dios perdió nuevamente a los seres humanos, porque siempre están inclinados al mal, cómo Dios escogió a un hombre llamado Abraham y hizo un juramento y un pacto con él para sacar un pueblo de sus lomos y dejar profecías, para dejar
historias vivas, para dejar una ley y para que viniera nuestro Señor Jesucristo, nacido en carne, a regresarnos lo que habíamos perdido, y cómo esa descendencia de Noé en el Antiguo Testamento estuvo inclinada siempre al pecado. Ahí vamos viendo nosotros, desde que fueron sacados de Egipto, cómo pecaron la mayoría, cómo quedaron postrados en el desierto, cómo solamente 2 pasaron a la tierra prometida junto con los que nacieron en el desierto, pero los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto, y Dios permitió aves carroñeras para que comieran sus cuerpos. Como vemos también en el tiempo de Josué, que es cuando Dios les da la tierra prometida, cómo pecan, cómo hacen tributarios a los que Dios había dicho, quítenlos, mátenlos y quiten todos los ídolos y posesionense de la tierra que yo les heredé, cómo por el dinero empezaron a ser tributarios, cómo no guardaron la orden de Dios, y cómo la mayoría, después de que Josué murió, cómo se desviaron y cómo empezaron a pecar, cómo viene el tiempo en el tiempo de los jueces, de amargura, de opresión para el pueblo, de arrepentimientos, como alza Dios profetas verdaderos como Balac y muchos otros en el tiempo de los jueces, y cómo este pueblo estuvo peque y peque. Y luego viene el tiempo de los profetas, Samuel, Elí y Elcaná, sus hijos, Elí, Ofni y Fines, que eran sacerdotes, cómo Dios quita ese sacerdocio porque estaban inclinados al mal, cómo empieza la época de los reyes de Israel, y cómo en todo ese tiempo, pecado tras pecado, la mayoría de los reyes pecadores, pocos reyes conforme a la voluntad de Dios. Luego, cómo viene la deportación, el libro de las lamentaciones, cuando viene Nabucodonosor a llevarse a todo el pueblo por pecador, cómo duró 70 años el castigo, cómo Dios después les da libertad a los que nacieron ahí en el cautiverio, cómo Dios permite levantar un segundo templo con Esdras y Nehemías y perdonó al pueblo, y cómo en esa época el pueblo nuevamente se vuelve a desviar y viene el helenismo, viene la separación de Dios. Por 375 años hubo un silencio, no hubo profetas, porque cuando vino Cristo Jesús, el pueblo estaba totalmente embarrado de pecado. Solamente un pequeño remanente guardaba. Y de igual manera, en todas las épocas, un pequeño remanente ha tenido temor, como cuando llegó Cristo, María, como cuando llegó Pedro, Juan y todos estos que se guardaban en el primer pacto con temor y temblor, que tuvieron el privilegio de poder reconocer al Salvador y al Hijo de Dios, más no los pecadores. Y de igual manera, en este pacto, desde que vino Cristo Jesús, como lo vemos, siempre ha sido un remanente muy pequeño el que ha permanecido en la cruz, el que ha permanecido en la verdad, el que siguió a Cristo Jesús. Vemos desde que vino Cristo Jesús cuántos seguidores tuvo. No, cuánta gente lo iba a buscar, porque es muy diferente, porque habían miles que salían a buscar y habían miles que escuchaban la palabra en un día, como en el Sermón del Monte, habían miles, pero cuando escuchaban el que comieran de su carne, el que bebieran de su sangre, el que tomaran su cruz, decían: dura es esta palabra, y muchos regresaban para atrás, y pocos siguieron a Cristo Jesús, hombro con hombro, dejando casas, dejando redes, dejando padres, dejando todo. Pocos. Así, bendito hermano y bendita hermana, aquí está profetizado. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? Porque alguna ocasión a mí me decía Satanás, por medio de ministros disfrazados de ángeles de luz: hermano, voltee a ver, usted está mal, la mayoría predica diferente, la mayoría hace cosas diferentes a lo que usted hace y predica. Y yo le dije: gloria a Dios, porque yo soy de la puerta angosta, y profetizado está que muchos maestros se amontonarían en los tiempos finales para engañar y rascar, que pocos quedaríamos en la verdad, como en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Así, bendito hermano y bendita hermana, tenemos la Biblia abierta, que es profética. Ahora,
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora, no hubo quien volviese. ¿Volviese a dónde? Del mundo. Ceñirse. Y para darle gloria a Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? Nosotros fuimos creados y tenemos un creador de los cielos y de la tierra. Y todo lo que Dios creó lo ha hecho con un propósito para servirle. El sol, la luna, las estrellas, los cielos, el universo, los bosques, las selvas, los animales. Y todo, absolutamente todo, le sirve menos dos creaciones que hizo con libre albedrío. Y a nosotros nos hizo también para servirle, para una obra, para consagrar nuestras vidas. Allá en el cielo, en el tercer cielo, los ángeles no tienen otra obra, sino que día y noche están glorificando al Padre, diciendo, santo, 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 santo es el Señor. Y de igual manera, aquí, los que estamos escogidos por Dios, día y noche, estamos diciendo, santo, 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 santo es el Señor. ¿Que eso qué significa? Estamos dando testimonio de la imagen de Dios y del fruto que tenemos que tener con enseñanzas cotidianas a los mansos y a los que han salido del mundo. Así, bendito hermano y bendita hermana, muchos no entienden que Dios nos enseña que el planeta Tierra lo hizo para una kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y para que tuviéramos el privilegio, que ese es el discipulado, de practicar el amor como una prueba para ir a la vida eterna. Que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, que aprovechemos bien el tiempo, que pongamos diligencia, pero hay muchos que buscan aquí, que piensan que es la vida, que no hay otra vida, que no creen en la resurrección y aprovechan al máximo para irse a las riquezas temporales, a las riquezas que desaparecen, a las que no son, porque son ciegos, porque no pueden ver, porque no creen en la muerte y resurrección, porque no creen que va a haber un juicio, porque no creen que hay vida eterna. Porque los que creemos en la bendita palabra, salimos y venimos a glorificar al Padre y a recuperar lo que perdió Adán y Eva, a servirle, a lavar pies, a hacer luz, a hacer la sal, a dar mi vida, a dar por gracia por lo que recibí por gracia. Y eso es regresar a darle gloria, porque la gloria es mediante en este pacto, la obra y el amor es con su bendita presencia. Y poderle dar gloria a Dios es glorificarle con su bendita esencia para dar una obra y dar un fruto. Entonces, eso es, bendito hermano, diese gloria a Dios, sino nada más este extranjero. Y les dijo, levántense o levántate, vete tú. Le dijo a este, levántate. Ahora, levántate. Es muy importante, levántate. ¿Quién nos vino a levantar de los muertos? ¿Quién nos vino a levantar de la cama? ¿Quién nos vino a levantar de la muerte? ¿Y para qué nos levantó? Para trabajar. Porque los perezosos, los que están en la noche, están dormidos. No se quieren levantar. Ahora, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ahí está lo que le digo, tu fe. ¿Qué es la fe? Que la bendita palabra me dice que va a haber un juicio, me dice que aquí soy extranjero, que soy peregrino, que estoy de paso, que no es mi hogar, que me prepare, que estoy en pecado, que estoy engañado, que va a haber una vida eterna, que Dios me compró no para una obra infructuosa, sino para ser luz, que me deje dar una forma, y eso no lo veo. Eso es lo que Dios me dice. Y la fe es por obras, no por decir que soy cristiano, no por cargar una Biblia, no por ir los domingos a una congregación, no. La fe es por obras. La fe y un verdadero cristiano se conoce cuando está en la cruz, cuando tiene la imagen de Dios, cuando es un ser espiritual, cuando se comporta y camina como Cristo Jesús lo hizo, cuando está haciendo
todos los días la obra que Cristo Jesús hizo. Entonces, ese tuvo fe. Entonces, ese creyó. Entonces, él se está preparando para una vida eterna. Y lo que nos salva es el creer. Porque el creer lleva a la acción de cambiar de camino y de empezar a atesorar donde no hay ladrón ni polilla y empezar a atesorar para la vida eterna. Bueno, seguimos en el versículo 20, bendito hermano y bendita hermana. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo. Ahora, preguntando por los fariseos. Fíjese bien, Cristo Jesús preguntó, porque ahí estaban los fariseos. Recordemos que los fariseos eran los que se jactaban de ser doctores de la ley, los que buscaban los primeros lugares, en pocas palabras, los hijos del diablo. Que hoy también hay muchos fariseos. ¿Quiénes son los fariseos el día de hoy? Los que están circuncidados en la carne por fuera, los que presumen con una Biblia, los que presumen en la carne con un traje, en un púlpito, los que presumen que son profetas o son ministros de Dios por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Porque el fruto es por dentro, no por fuera. Así, esos son los fariseos el día de hoy. Entonces, él preguntó, porque es muy importante lo que vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana. El alfa y el omega, el principio y el fin, que va a haber un juicio y que la bendita palabra nos enseña con muchos libros, con muchos versículos y capítulos, el final. Uno, el principal, es Apocalipsis. Pero de igual manera, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, toda la bendita palabra está y nos enseña de un juicio final, de una destrucción al planeta Tierra, a los cielos, a todo lo que hay, a todo lo que tuvo pecado. Dios va a cambiar todo nuevo. Entonces, los que no creen que va a haber una resurrección son los que pecan. De labios confiesan y enseñan, pero por sus hechos son incrédulos. Porque la bendita palabra dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesases con tu boca que Jesús murió y resucitó, serás salvo. ¿Por qué? Porque si yo sé que Jesús murió y resucitó, sé que va a haber un juicio. Sé que aquí somos extranjeros y peregrinos. Sé que aquí no está mi lugar. Eso es el creer en la resurrección. Pero no de labios, no enseñarlo de labios y jactarme, sino como peregrino. En la película de Peregrino que yo hace tiempo le dije, se la recomiendo, hermano. En esa película, cuando Peregrino le llega la Biblia y la lee, esta bendita Biblia le enseñó que su ciudad iba a ser destruida. Y Peregrino quiso tomar a su mujer y a sus hijos y no quisieron. Y él salió solo. Y en el camino le preguntaban, ¿por qué huyes? ¿Por qué te vas? Dice, porque este libro me enseña que viene una destrucción. Y yo vengo huyendo de esa destrucción. De igual manera, la bendita palabra nos enseña el día del juicio de la ira y del Cordero que vienen a destruir toda iniquidad, toda impiedad, todo lo que no es eterno. Y los que creímos, los que tuvimos fe, no por predicar, no por decir, porque muchos hablan de Apocalipsis. Yo veo, por ejemplo, a este impío, a este hijo del diablo de Gary Lee, y de muchos otros que en estos últimos tiempos están hablando de Gog, de Magog y de la guerra y que ya viene Cristo. Y ellos mismos están engañados por el diablo y se van a ir al lago de fuego. Porque si hubieran creído
hubieran salido con temor y temblor del maldito mundo y hacer frutos dignos de arrepentimiento en la obra de Dios. Entonces, a causa de los fariseos, a causa de los incrédulos, Cristo Jesús va a hablar del juicio final. Proféticamente, preguntando Cristo por los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Mire, la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús cuando venga, viene como ladrón en la noche. Y le voy a profundizar por qué. Dice velar, porque no saben ni el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora. Velar, porque Jesús viene como ladrón en la noche. ¿Y qué es esa cita bíblica? Porque Cristo Jesús no es un ladrón, no, el ladrón es Satanás. Pero, ¿qué me enseña entonces esa cita bíblica? Que un ladrón, cuando va a robar, entra en esos tiempos, no en estos tiempos, en esos tiempos. Esperaba que dieran las 3 o 4 de la mañana, cuando la familia estaba profundamente dormida, y un ladrón bueno entraba sin hacer ruido a saquear todo. De igual manera, los que estén dormidos, los que no estén trabajando en la obra de Dios, los que no estén velando, no se van a dar cuenta. Los cristianos que no trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los cristianos que están en otra obra, los cristianos que no están velando, va a venir Cristo y como están durmiendo, como no están trabajando en su obra, no se van a dar cuenta. Pero los que estemos despiertos, dice en Apocalipsis que cuando venga Cristo Jesús viene en una nube. Apocalipsis 1, y todo ojo le verá. A ver, ¿cómo que viene en una nube? Una nube representa algo que cubre, algo que no se ve. Porque cuando hay una nube, el sol yo no lo veo. Cuando hay una nube, no veo un avión que va arriba de la nube. Entonces, ¿a qué representa? ¿Qué nos quiere decir en Apocalipsis? Que viene como una nube y todo ojo le verá. Bueno, como una nube a los que estén durmiendo, a los pecadores. Ellos, el arrebatamiento no se van a ir. Y todo ojo le verá es aquel que está vivo, aquel que tiene entendimiento, aquel que está trabajando, aquel que no es ciego. Somos los que cuando venga Cristo Jesús vamos a tener el privilegio de poderlo ver y ser arrebatados. Ahora, ¿por qué no hay advertencia? De que, ¿por qué no nos dejó un día y una hora? Porque si no, bendito hermano y bendita hermana, si así nos pecamos y hay muchos que dicen, ya tardó su promesa, comamos y bebamos, porque siempre dice que va a venir y sigue igual. Ahora, imagínense si hubiera visto una fecha o una hora, ¿qué dice uno? Todavía faltan tantos años, vamos a comer y a beber. Nosotros dice que debemos cada día despertar como si Cristo Jesús ya estuviera aquí. Bueno, ahora, también, el reino de Dios no vendrá con advertencia de que ya viene mañana o ya viene pasado. También le voy a decir por qué. Bendito hermano y bendita hermana, y escuche lo que le voy a decir, por favor, y lo que Dios pone en mi corazón. Pablo, Pedro, sabían que en su tiempo no venía Cristo porque primeramente tendría que haber guerras, pestes, hambres, terremotos, apostasía. Ahora, ellos, si sabían eso, ¿por qué no pecaron? Si sabían que no era Cristo Jesús su regreso en esos tiempos, sino que tenía que haber una obra muy grande de evangelizar a todo el mundo. Porque la bendita palabra, Pedro, Pablo y todos ellos sabían que Cristo Jesús no iba a venir hasta que el evangelio fuese anunciado a todo el mundo, y para ello se necesitó cientos de años. ¿Por qué? Porque los que tenemos fe no sabemos qué día nos maten por el evangelio o Dios permita que nos pare el corazón, y el tiempo que Dios nos permite estar en esta funda humana es
poco tiempo para ir a un juicio. Porque dice la bendita palabra que los muertos o los dormidos ya no tienen obra, ya no pueden venir debajo del sol, ya no, dice la bendita palabra, más vale un perro vivo que un león muerto. Y todo esto es en la Biblia, todo tiene enseñanza. Entonces, los que creemos, ponemos diligencia y aprovechamos bien el tiempo, porque yo no sé cuándo Dios me vaya a pedir cuentas, porque Dios tiene en su mano el ciclo de vida que cada uno va a vivir. Esteban, Dios lo llamó joven. Cristo terminó su obra. Pablo no murió muy viejo. Juan murió más viejo. Pero yo no sé, ahí sí no sé. Entonces, los que creemos, ponemos diligencia y atesoramos y nos damos prisa, porque sé que el juicio viene cuando se me pare el corazón. Entonces, no hay advertencia, porque los que creemos con temor, hacemos. Ahora, dice, ni dirán, helo aquí, ya está aquí, mira, ya llegó. O, helo acá, ya llegó Cristo. No. Dice, la segunda venida, ¿eh? Ahora, hablo de la segunda venida. Porque es muy importante hacer hincapié en esto. Bendito hermano y bendita hermana. La primera venida no tiene ninguna relación con la segunda venida. La primera venida de Cristo fue para perdonar, fue para dar su vida, fue para tener paciencia, Dios. La segunda venida viene para acabar con todo, se acabó el tiempo. Entonces, viene sin advertencia, ¿no? No van a decir, mira, ya llegó, haz frutos dignos, ya llegó. No, níelo aquí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. O sea, no dirá helo aquí o helo allá. Dice, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Ahora bien, ¿qué está diciendo? Que no esperemos a que venga Cristo Jesús y nos digan, mira, ya está aquí, porque el reino de Dios está desde que Juan el Bautista lo anunció. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿cuándo vino el reino de Dios? Cuando Cristo Jesús murió y resucitó. Entonces, el Padre lo hizo Rey de Reyes y gobernante sobre su pueblo. Y entonces nos vino a los que creímos, a los que por el Evangelio salimos del pecado, tuvimos gratuitamente, por gracia, el privilegio de entrar al reino de los cielos. Y Cristo Jesús vive, y Cristo Jesús está en medio, y Cristo Jesús vive y está en la iglesia. Entonces, ¿cómo que helo aquí, helo allá? ¿Dónde está Cristo Jesús? Con los santos. Y los santos, sabemos las señales, qué es lo que vamos a hacer, las señales que nos ha dejado a los que podemos ver. No la hora, no el día, pero sí las señales. Ahora, y dijo a sus discípulos, ahora ya no a los fariseos. A los fariseos, nada más les dijo, va a venir un juicio. Y a sus discípulos les dijo, tiempo vendrá. Y claro que están los fariseos. Cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ahora, ¿qué tiempo es ese? Mira, hermano, le voy a explicar algo que ya le había explicado. Antes de que yo fuera cristiano, tuve por parte de mi padre una oportunidad, porque yo terminé nada más la secundaria por destrampado, por los amigos, por el vino, y fui un hijo desobediente en la carne. También le puedo dar testimonio de la transformación que Dios hizo conmigo, pero ahorita no es el momento. Entonces, yo recuerdo que estando ya en la vagancia, no como pordiosero, pero sí, mi padre trabajó en la Compañía de Luz, y aquí en México la Compañía de Luz es una empresa, o era una empresa muy codiciada para
para trabajar ahí, porque los que lograban llegar a trabajar ahí tenían prestaciones, les daban casa y le iban pagando pues, con un descuento mínimo mensual. Aparte, la compañía de luz les aportaba la mitad, tenían préstamos, vacaciones y iban subiendo de escalafón a los que no tenían profesión. Entonces mi padre me consiguió entrar ahí cuando yo tenía unos 22, 23 años de edad. Y yo desaproveché esa oportunidad por estar ciego, por estar en la diversión, en las fiestas, en el vino, con los amigos, con las amigas. Y perdí esa oportunidad. Después, porque Dios me llamó a mí a los 42 años, después que yo me casé a los 28 años, me arrepentía y me daba topes. Y luego quise y ya no hubo oportunidad. Así de igual manera, le pongo este ejemplo. Cuando venga Cristo Jesús, cuando se acabe la oportunidad, muchos van a desear y decir, ¡ah! Un día más para arrepentirme, un día más, por favor, 2 días antes de Cristo para arrepentirme. Cuando vean el juicio, cuando vean la ira de Dios, cuando se acabe el tiempo en la venida de Cristo Jesús, se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad. Y muchos, cuando vean el lago de fuego, muchos como Lázaro y el rico. ¿Qué pasó con Lázaro? Por favor, estoy atormentado en una llama de fuego. Por favor, dile a Lázaro que me moje la punta de mi lengua con agua. Por favor, tengo hermanos, tengo una familia, diles que hay este lugar. ¿Qué hubiera deseado el rico? Regrésame 2 días a mi cuerpo. Porque mientras estemos en este cuerpo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando venga el juicio, cuando se nos pare el corazón, ya no hay oportunidad. Por eso dice, tiempo vendrá, profética, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre escrito, desearéis ver un día. Señor, regrésame, basta con un día para arrepentirme y no lo veréis. Sí que bendito hermano y bendita hermana, mire, es horrible. Por eso, Cristo y todos los que tenemos a Dios, rogamos, amonestamos, exhortamos, redarguimos, corregimos, lloramos, aunque nos paguen mal, aunque nos bofeteen, aunque nos persigan. Porque el fruto es de Dios, el amor es de Dios. Y mientras estén en este cuerpo humano los que podemos ver, estamos exhortando y rogando. Entonces, porque sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que hay tiempo cuando ya no van a tener oportunidad. Ahora, dice en el 23, les dirán, helo aquí o helo allá, no vayan ni los sigan. Ahora ya está profetizando que Cristo Jesús, antes de que viniera, una de las profecías es decir, mira, aquí está el Cristo, aquí está ya, no le hagan caso. Ahorita, en estas épocas, hay muchos que se dicen que son el Cristo. Y viene tiempo cuando venga el anticristo, que bíblicamente se va a sentar en el lugar santo, se va a sentar en el tercer templo, que está ya predestinado y profetizado para que se levante, y ese va a ver la bestia, la bestia es el anticristo, el otro que va a dar testimonio para que lo adoren. Y todos los moradores de la tierra, los que recibieron la marca, los que no creyeron en la locura de la cruz, van a estar engañados pensando que es Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios. Entonces, cuando les digan que aquí ya empezó, porque hay muchos que ya se dicen Cristos, cuando les digan, helo aquí, no les crean, no vayan a adorarlo, ni lo sigan tampoco. Dice, porque Cristo Jesús va a venir como el relámpago
que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Ahora, no habla de un rayo, habla de un relámpago, porque es muy diferente un rayo a un relámpago. Un relámpago o un rayo representa una caída como Satanás, que cayó como un rayo del cielo. De hecho, uno de los simbolismos satánicos es un rayo. Dragon Ball Z, que son caricaturas satánicas, y todos los nombres que tienen esos personajes son nombres de demonios. Su insignia es un rayo que cayó del cielo. Pero un relámpago alumbra. Un relámpago se ve en cuestiones de fracciones de segundo. Un relámpago alumbra. Ahora, ¿así Cristo Jesús viene en un abrir y cerrar de ojos? Por su pueblo. En un abrir y cerrar. Quiero decirle que el arrebatamiento, bendito hermano y bendita hermana que está profetizado, muchos se preguntan, ¿y cómo será? ¿Nos arrebatará? ¿Verá la gente? Porque, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y viene Cristo, de repente me verán que soy arrebatado. No. ¿Sabe qué va a pasar, bendito hermano y bendita hermana? Dios es poderoso. Nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Dios tiene poder para que en menos de un segundo salga mi espíritu y se desintegre en el momento. En menos de un segundo, Dios puede desintegrar mi cuerpo y volverlo polvo. Porque lo que es imposible para el hombre, Él es el creador del universo. Estamos hablando de un ser poderoso. Ahora, así va a ser, bendito hermano y bendita hermana, el arrebatamiento, y el espíritu no se ve. Cuando salga mi espíritu, la gente no lo va a ver. No van a ser cuerpos volando, porque la sangre y la carne no pueden heredar. En el aire, nosotros vamos a ser transformados y se nos va a dar un cuerpo en una cuarta dimensión que tampoco los seres humanos van a poder ver, ¿sí? Así como yo no puedo ver a Cristo en su cuerpo que hoy tiene más que en un cristiano, ni tampoco puedo ver a Dios como es, sino sí puedo ver a Dios en un cristiano y su fruto hasta ahí. Pero a Dios y a Cristo lo voy a poder ver cuando tenga un cuerpo celestial. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, déjeme ver en dónde nos quedamos. Ok, en el 22, en el 23. Les dirán, helo aquí, helo acá, porque en el 24, perdón, porque como el relámpago que al fulgar resplandece, pero ¿para quién va a resplandecer? Para su pueblo, para nosotros. Desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿De qué está hablando? Que la ciega, cuando venga Cristo Jesús, viene a cegar con sus ángeles al pueblo de Dios y después viene la ira de Dios, la destrucción. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Sí que no crean cuando digan helo aquí, porque le digo que está profetizando principalmente. Cuando venga el anticristo, muchos van a decir que es Cristo. Dice, no vayan, yo no voy a venir de esa manera. De igual manera, hay muchas congregaciones, no nada más, en México hay uno que dice que es Cristo, y en muchas otras partes ya hay muchos que dicen que son el Mesías. No vayan, pero principalmente está hablando del anticristo. Dice, pero primero, antes que digan helo aquí, helo allá, antes de que venga el anticristo, antes de eso, va a pasar esto. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora ya está diciendo, pero primero, estamos hablando de más de 2000 años después, primero es que yo padezca mucho y sea desechado por esta generación. Pero ¿por qué Cristo Jesús, por darnos su vida, por darnos su amor, por venir a salvarnos, iba a padecer? Recordemos que bíblicamente hay un enemigo,
que fue lanzado aquí en el planeta Tierra, un adversario llamado el diablo, Satanás, y sus demonios, y que hay oposición, y que el reino de las tinieblas siempre va a estar en guerra con el reino de luz. Y recordemos que esos dos poderes que la bendita palabra nos enseña son poderes que manejan al ser humano como instrumentos, sea el del mal o sea el del bien. Y cada uno tiene el libre albedrío y tiene la conciencia de entregarse al bueno o entregarse al malo. Pero hay un precio, porque si yo quiero ser un instrumento del bueno, necesito la cruz, necesito no pecar, necesito ser hijo, y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y los que son guiados guardan los mandamientos, no pecan. Pero si yo soy incrédulo y llamo los placeres de la carne, y llamo el pecado y las tinieblas, como dice en San Juan capítulo 3, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, entonces soy un instrumento del diablo. Ahora, los que son instrumentos del diablo, que cambiaron la gloria de Dios y transcendieron el pacto, que son los que han sido llamados y no guardaron el pacto, se convierten en enemigos de la cruz, en enemigos de la luz, y en todo momento hay persecución. Ahora, nosotros, primeramente Cristo Jesús, no padeció por los griegos, ni por los romanos, ni por otra cultura, ni otra nación. Cristo Jesús padeció por su mismo pueblo. Fueron los que le crucificaron. De igual manera, a mí ni me fuma mi vecino, porque soy cristiana más, pues me dicen que estoy loco y hasta ahí nada más, ni me fuman tampoco mis primos, ni los que son católicos, ni me fuman, pero los que me hacen padecer y los que me han hecho padecer son los que piensan que son cristianos y están en contra de la cruz. Me han arrebatado hermanos y hermanas pequeños en Cristo Jesús, y así dijo Cristo Jesús, fíjese bien: si yo, siendo el Señor, el mundo me aborreció, cuánto más a ustedes, si me siguen, los va a aborrecer. Conste que se los digo, para que cuando venga, no pregunten: oye Señor, ¿por qué la persecución? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos insultan? ¿Por qué nos persiguen? Mateo 25 dice que vamos a ser vituperados, blasfemados, perseguidos. Que bienaventurado el que padece, porque tiene el Espíritu Santo. Ahora, yo le explico por qué Cristo Jesús tuvo que padecer y por quién tuvo que padecer. Porque Cristo Jesús vino a padecer por la oposición. Y ya le di testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que este servidor suyo también ha padecido por los que se jactan de ser cristianos y no lo son. Ahora, primero deseo que padezca mucho, porque de igual manera fue a la cruz, murió en la carne y sea desechado por esta generación. ¿Por cuál generación? Cuando se refiere a generación, ¿a qué se refiere? Generación de diablos, cuando les decía: ustedes son una generación de víboras, ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes son de carne, del mundo. Así, hoy, Dios me ha permitido predicar la cruz, exhortar, amonestar, redarguir, corregir a fariseos, a falsos cristianos que piensan que están en la verdad. Y cuando voy y les predico, me desechan, me maltratan, como Lázaro y el rico. Recuerde, Lázaro, ¿dónde estaba? Con llagas. Llegaban los perros y le lambían. Y el rico, haciendo banquete color púrpura. Ya los que han dado un seguimiento, hermano, vamos viendo todo, cómo concuerda armónicamente todo esto. Bueno, entonces dice en el 26: como fue en los días de Noé,
así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahora, aquí a los santos, a los que no pecamos, a los que podemos ver, nos está dando no la hora ni el día en que Cristo Jesús viene, pero sí nos está dando a entender con señales. De hecho, en San Mateo viene más claro que aquí. Pero le voy a profundizar, le voy a explicar. Como fue en los días de Noé, así voy a venir. Cuando en los días de Noé, así voy a venir. Ahora, ¿qué nos da a entender ahí? ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué había en los días de Noé? La bendita palabra nos habla en Génesis 6 que todo pensamiento del hombre y toda obra del hombre estaba en contra de Dios. Y no fueron obedientes. Y Dios se enojó y dijo, voy a reaer al hombre de la tierra y voy a traer un diluvio porque ciertamente él es carne y ciertamente sus días están contados y siempre están inclinados al mal. Ahora, en los días de Noé, solamente Noé, su esposa y sus hijos fueron salvos. Solamente Noé estaba haciendo una obra con temor y temblor de lo que Dios le dijo que hiciera para no ser destruido en el diluvio. Se le mandó a hacer un arca. Ahora, meditemos, porque yo siempre profundizo esto. Cuando Noé le mandó esta obra en la cual iba a ser salvo y su casa, era una obra que tenía Noé todos los días que hacerla desde temprano hasta que atardecía, durante 100 años. Y todos aquellos seres humanos que lo veían hacer esa obra se preguntaban, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Porque también es muy importante decirle que geográficamente, donde Noé construyó el arca, o donde se le dijo que lo construyera, era en Ur de los Caldeos, donde hoy está Irán e Irak. Y geográficamente, el mar más cercano que había estaba a 90 kilómetros. Ahora, Noé nunca había hecho una obra así. Él no era experto ni en carpintería, ni en hacer transatlánticos. De hecho, en aquel entonces no había transatlánticos. Y el arca que Dios le mandó construir fue el primer transatlántico. Y mejor hecho que los que hoy hay. Entonces, cuando se acercaba toda esa humanidad, todos esos que tenían conocimiento de que había un Dios, y le decían, oye, viejo loco, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te levantas desde la mañana y no vienes con nosotros al trabajo? No vienes a la obra que nosotros hacemos. Vente, viejo loco. Mira, aquí hay vacaciones, aquí hay dinero, aquí hay comida, aquí hay mar, aquí hay lagunas, aquí hay ríos, aquí hay fiesta, aquí hay vino. Comamos y bebamos, vente. Y él decía, no puedo perder el tiempo, porque Dios va a destruir con un diluvio. Un diluvio, viejo loco. Eso es imposible. ¿Cómo crees que va a inundar todo el mundo? Eso es imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y se burlaban. Y se burlaban. Y Noé no cedía. Y fue desechado también. Fue aborrecido. Pero Noé, con temor y temblor, preparó el arca. ¿Qué pasó cuando vino el diluvio? ¿Qué pasó cuando empezó a llover? Se cerró la puerta. ¿Qué cree que haya hecho toda esa gente cuando empezó a llover y se empezó a inundar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos con Noé! Y la puerta ya estaba cerrada, como las vírgenes insensatas. ¿Qué acabamos de ver? Vendrán tiempos cuando desearán un día del Hijo de Dios. De igual manera, los del diluvio hubieran deseado hacerle caso al loco y al viejo que les decía, pero ya era demasiado tarde. Ahora, cuando dice que así como en los días de Noé,
así va a venir Cristo. Está refiriéndose a la apostasía. Está refiriéndose a que la iglesia de Cristo Jesús hoy es apóstata. A que todos se burlan y están en una obra infructuosa. Y pocos son los que estamos construyendo. Ahora, fíjense bien. Comían y bebían. Versículo 27. Se casaban y daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Comían y bebían. Muy importante. El rico hacía banquete todos los días. 2 mesas, 2 señores. La mesa de Cristo y la mesa del diablo. En la mesa del diablo, la comida son ídolos, antojos a mi carne, concupiscencias a la carne, y la bebida es la copa del diablo que me embriaga mis sentidos espirituales. La mesa de Cristo Jesús, legumbres. La mesa de Cristo Jesús, su palabra, que es espiritual, y salir del mundo. Una consagración. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que también cuando el pueblo fue sacado de la esclavitud de Egipto y que Moisés subió al monte por las tablas de la ley, el pueblo, en esos 40 días que Noé o Moisés duró arriba en el monte, se hicieron un becerro de oro, y dice la palabra que el pueblo se sentó a comer y a beber, y que cuando Moisés iba bajando escuchaba gritos, y Josué dijo: están en guerra, y él dijo: no, el pueblo está desenfrenado porque se comportan como demonios. Fiesta, fornicación, vino, comida, deseos a la carne. Y así, bendito hermano y bendita hermana, la mayoría de la iglesia de Dios que se dice cristiana tienen el becerro de oro. Tienen un Cristo que no es el de arriba. Tienen un Cristo que usurpa, que permite ídolos, que predica que ya son salvos, que Él viene por pecadores, que no se preocupen, que son hijos de un rey, que tienen que trabajar, que tienen que ir por dinero. Es lo que enseña la élite, es lo que enseña el mundo para separarnos de Dios. Así está profetizado tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Timoteo dice: pero vendrán tiempos peligrosos, cuando ya no escucharán la verdad y se amontonarán maestros a engañar y a rascar el oído. Como dice en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2 o capítulo 3. Porque así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, vendrán tiempos cuando se amontonen falsos profetas que engañarán, si fuere, aún a los escogidos. Y muchos seguirán sus disoluciones. No lo digo yo, hermano. Este es un libro profético. Así que está hablando de la apostasía. Porque en Tesalonicenses también nos habla de la venida del Hijo de Dios. Segunda de Tesalonicenses nos habla de la venida. Y en Tesalonicenses dice que primeramente tendría que presentarse la apostasía. Y la palabra apostasía, estúdiela, se la dejo de tarea. La palabra apostasía es tener un pacto, conocer el camino y no hacerlo. Y la mayoría de las iglesias que se autodicen cristianas no están en la cruz. Tienen un fruto diferente a la imagen de Dios y al caminar del autor y consumador de la fe. Entonces, aquí está una de las señales. Por eso yo predico: Jesús viene en cualquier momento, en cualquier momento, porque vamos a seguir viendo las profecías. Entonces, comían. ¿Qué comían? Cosas que enceban, cosas que engordan, de la mesa del diablo. Y bebían, como dice la bendita palabra, ¿no? Como dijo Pablo: pero me temo como
como la serpiente engañó los sentidos de Adán y Eva, sus sentidos sean engañados. Porque esa copa que ofrece Satanás de trabajar en el mundo y de dejar la cruz, me embriaga y no me doy cuenta ya de la verdad. Ahora, se daban en casamiento. ¿Qué hacen estas congregaciones? Casan a los cristianos, predican, ¿verdad? El matrimonio, el casamiento, porque así lo predican, ¿verdad? Y así estaban en los tiempos de Noé, así estaba igual. Dice, hasta el día que entró Noé en el arca, porque cuando venga Cristo Jesús como un relámpago, y vino el diluvio, porque vamos a ver que ya no va a venir un diluvio, sino vienen la gran tribulación. Viene la ira de Dios. Y los destruyó a todos. Bendito hermano y bendita hermana, nosotros predicamos y la Biblia nos predica que guardemos y cuidemos con temor y temblor la salvación que hemos recibido. Los impíos dicen que la salvación no se pierde. Allá ellos. Porque esta bendita palabra es para el pueblo de Dios, no es para los que están en carne, es para nosotros. Y aquí dice, y nos pone de ejemplo, que los destruyó. De igual manera en Pedro dice que los ejemplos que puso Dios del diluvio, de Sodoma y Gomorra, en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pedro, así lo dice literalmente, que Dios no las puso como ejemplo para los que quieran vivir impíamente y no conforme al pacto que Dios estableció con nosotros. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con las señales que Dios nos permite al pueblo de Dios para saber en qué tiempos estamos y para ver cuánto falta para que nuestro Señor Jesucristo venga a rescatarnos de la gran tribulación. Por lo pronto les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.